Pues para hacer unos huesillos o una huesera, lo primero que hace falta son los huesos, claro. Y por aquí estoy, por esta sierra, buscando alguna oveja muerta, claro, para quitarle algún hueso. Y como ya sé algún sitico donde suele haber alguna, voy a ver si por allí encuentro algo. Mira, ves, estos valen. Estos son del cuerpo del animal. Y para los que se ponen las hueseras con cuerdas, pues estos van mejor porque son más largos. Y estos otros, mira, esto es la tibia del cordero, de la oveja. Y lo que va desde la rodilla al tobillo. Y esos los que pongo en los marcos para las hueseras. Estos son los que van bien. El proceso de limpieza y desinfección de los huesos es largo y laborioso. Se someten a altas temperaturas y son tratados con desengrasantes, blanqueadores y abrillantadores para dejarlos a punto y poder comenzar así con su manipulación. Bueno, pues ya están pulidos todos. Y ahora, pues a taladrar, ¿eh? Se trata de hacerles un agujero en este lado y otro agujero en este lado, para luego, pues, ir uniéndolos, que también los uniremos a la contra. O sea, esta parte de la derecha y el de abajo en la otra, y al revés, y así. Bueno, pues nada, ya están todos taladrados. Entonces ahora cogemos la cuerda, pues a partir de aquí, por ejemplo, que es donde va a ir luego, hacemos un nudo en cada lado, con el objeto de que luego, cuando la tocamos, que el hueso no se suba hacia arriba, porque como lo vamos a tener cogido al cuello, a ver si con la emoción de tocar, pues nos vamos a ahogar con el propio hueso. Así. Y ahora ya, pues, nada, pasar los huesos. Hacemos coincidir. Mira qué bien ha pasado. Esa es la primera. Bueno, lo subimos hasta los nudos, ¿eh? Y ahora le hacemos otro nudo aquí, de manera que esto ya queda fijo. Vamos a hacer otro nudo aquí, y así el hueso ni va para abajo ni va para arriba. Pues ya están engarzados todos. Ahora le hacemos aquí un nudo para, si queremos tensar con la mano en vez de con el pie, pues tensar desde ahí. Esto es. Aquí le hacemos al final de las puntas un nudico en cada punta para que no se deshilache la cuerda. Y ahora le quitamos el nudo este que solo era para marcar el centro. ¿Ves? Y esto se toca así, apoyado en la... Y entonces este nudo de aquí es para si tocamos solo con una mano, imaginaos pues con un hueso, por ejemplo. Si tocamos con una mano solo, pues con esta mano lo tensamos, Y si tocamos con las dos manos, con una castañuela y una cuchara, o con una piedra, o con lo que sea, pues entonces, claro, con algo hay que tensar. Entonces, ponemos el pie y tomamos más o menos la medida. Y desde la medida de donde nos queda el pie de largo, le hacemos un nudo. Ahí estamos. De manera que luego, simplemente pasamos el pie, y así ya lo tenemos tenso. Y ya tenemos las dos manos libres para tocar. La huesera de cuello, también conocida como ginebra, es solo una más de entre las múltiples variaciones que se conocen de este instrumento. El sonido de la percusión ósea que nos brinda la huesera es una evolución de los rascadores que se construían en civilizaciones primitivas, haciendo muescas en los huesos de los animales.
La huesera de cuadro o bastidor constituye otro buen ejemplo de ello. Bueno, pues ya están todos agujereados. Y ahora vamos a cortar alambre para hacer los pasadores. Vamos a cortar los trozos para el marco. Con estos. Bueno, pues ya está, ya tenemos los pasadores, ya tenemos los huesos. Ahora vamos a cortar los marcos. Pues ahora ya vamos a hacer el bastidor para luego poner los huesos. Lo cortamos a inglete y así luego podemos hacer escuadras. Bueno, pues así ya tenemos las 4 partes, que es para hacer pues lo que será el marco. Y entonces luego aquí van los huesos con los pasadores que le vamos a poner. Pues ahora sí que ya tenemos todo el material preparado. Ahora solo vamos a hacer unos taladros aquí para luego poder poner el alambre y ya meter el hueso. Y vamos a hacer tantos agujeros como huesos vamos a poner. Vamos a poner 7 agujeros, por ejemplo. Vamos a poner 7 huesos porque me parece bien. El número 7 es bonito. Pues nada, ya tenemos los agujeros hechos y ahora lo único que vamos a hacer es unir estos ángulos, Estos ángulos, pues ponerle cola, ponerles aquí unas punticas y dejarlo a secar un poco porque si no se va a descuajeringar. Pues le ponemos un poco de cola, le ponemos ahora un par de puntas para que haga un poco de fuerza y marchando. Bueno, pues ya está la esquinica bien hecha. Y ahora pues lo mismo en estas otras. Bueno, pues ves, ya está el marco, los agujeros ya hecho, ya está solucionado eso. Ahora está ya casi sonando esto, porque ahora no hay más que poner los alambres del abalao, pasándolos por los huesos. Pues ahora ya pasamos al segundo, pero teniendo en cuenta que aquí hemos puesto esta parte arriba, entonces ahora esta la pondremos abajo, porque si no, al girar, como giran los huesos, pegaría y chocarían, Entonces por eso ponemos una arriba y otra abajo. Bueno, pues ya está, ¿ves? Ahora para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, alternos. Y ahora lo que vamos a hacer es meter un poco el alambre para que no salga, y ahora le damos un poco de cola para que no se pueda salir. Bueno, pues ahora sí que está para poderla tocar. Dicen que los pastores huelen a fiemón. Dicen que los pastores huelen a fiemón. Vas por Cicas, mi niña, y huele a romero. Quítate, niña, de ese balcón. Porque si no te quitas ramo de flores. Porque si no te quitas ramo. Bueno, yendo por ahí por el monte y buscando huesos para hacer las hueseras, pues yo hacía ya mucho tiempo que andaba detrás de una quijada, pero no de una quijada de oveja, sino de una quijada pues de burro, de asno, de caballo, de alguna cosa así. Y al final, después de mucho buscar, encontré esta preciosidad. Esto es un instrumento, sí, como lo vemos. Es un instrumento de origen afrocubano. Ahora también se toca mucho en Colombia, por ejemplo, es un sitio donde se ve. Y bueno, básicamente es que las muelas del animal se limpian bien, claro, y que queden bastante flojas, de manera que den una vibración
y al golpearla, la mandíbula hace la vibración y suena pues como una carracla. Gracias a la habilidad de Eugenio Arnao, hemos podido recordar cómo se elaboran estos instrumentos que todavía hoy animan muchas fiestas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.